y lectura fácil. Este workshop tiene como finalidad promover y difundir el lenguaje claro y la lectura fácil. Y para ello, pues os hemos invitado a los expertos y a los participantes para que nos proporcionen su percepción, su conocimiento sobre diferentes temas que están relacionados con estas cuestiones de la comprensibilidad de la información, el lenguaje claro y también en las siguientes mesas sobre la lectura fácil. Este foro de trabajo tiene como punto de partida un proyecto de investigación que solicitamos desde la Complutense y desde la Universidad Carlos III al Plan Nacional de Investigación y que tiene que ver pues, con la comprensibilidad de los documentos y cómo ayudar a mejorar que los documentos sean más comprensibles. Bueno, la investigación asociada pues, a este proyecto trabaja con técnicas automatizadas y con la documentación, los documentos de la administración pública. Sobre el estado de la cuestión, pues hemos visto que se establece un porcentaje alto, con cierta preocupación, de que la población no entiende las informaciones y los mensajes que se le dirigen. Y las principales causas parecen ser una falta en la competencia lingüística de los usuarios, pero no necesariamente, también a veces el conocimiento previo sobre un tema, pero sobre todo que no se utiliza un lenguaje claro. Aunque en este área se observan muchas carencias, también somos optimistas porque hemos visto que desde hace muchos años pues, se vienen realizando pues, muchas iniciativas, desarrollos, políticas. Vemos un compromiso por parte de diferentes agentes para mejorar esa información y hacerla más comprensible. Entendemos, por tanto, que existe una necesidad de encuentro como este de diferentes personas, investigadores de diferentes áreas que propongan o que denoten cuáles son las principales carencias, que nos digan retos que podemos afrontar y qué soluciones pensamos que pueden ser de beneficio para el lenguaje claro, la lectura comprensible y por tanto para los ciudadanos. Para esta primera mesa redonda tenemos la suerte de contar con dos tipos de intervenciones. Primero, una serie de vídeos que algunos de los ponentes que nos acompañan y otros de manera externa que no pueden estar, han realizado y que pueden consultarse en la página del sitio del evento, del workshop. Para eso pues, queremos agradecer en especial, pues contamos con la participación de Klaus Candusi, quien nos habla de una herramienta, Capito, para adaptar textos a diferentes niveles de competencia del idioma. También pueden ver un vídeo de Sara Tonelli, que es investigadora del Digital Humanities Research Group del FBK, ¿vale? de la Fundación Bruno Kessler. Y en este vídeo pues, nos cuenta cómo ha coordinado el proyecto europeo simpático sobre legibilidad de los textos. También tenemos a su disposición el vídeo de Sania Steiner, ¿vale? de Readable AI, que es responsable jefe de investigación de esta empresa e investigadora senior en Simanto. Trabaja en proyectos de corte psicolingüísticos con técnicas de inteligencia artificial y también ha trabajado en diferentes proyectos como FIRST para la simplificación de textos, SimpliTest con simplificación de textos para personas con síndrome de Down. Bueno, hoy también contamos con la participación en directo, como les decía, de Sania, de Sara,
y también de Mario Tascón, que él es socio director de Prodigioso Volcán, que es una empresa especializada en soluciones basadas en inteligencia artificial, como Clara, ¿no? Un software que nos indica que también está orientado a mejorar la legibilidad de los textos. Por otra parte, contamos con el profesor investigador Daniel Cassany, que es de la Universidad Pompeu Fabra y que está especializado en análisis del discurso, igual que en muchísimos temas, porque su trayectoria es muy larga, muy extensa, y también ha trabajado mucho sobre la comunicación escrita y tiene una amplia experiencia en cuestiones de redacción relacionadas con el lenguaje claro. Y por último, pues también tenemos a Elisa Calvo, que es profesora titular de Filología y Traducción en la Universidad Pablo Olavide y que también trabaja con el análisis de texto, en especial con análisis de textos jurídicos en relación con el lenguaje claro. Bueno, bienvenidos a todos. Sí, espero haber sido precisa en cuanto a las presentaciones, aunque sin duda me quedo corta, pero entiendo que los interesados pueden explorar sobre sus currículum y ver en todo su trabajo. Sin más dilación, quería entrar a hacer esta mesa que consiste, pues un poco en que todos hablemos sobre los diferentes temas en cuanto a retos y para ello pues voy a empezar haciendo unas preguntas que, las iré dirigiendo a unos y a otros, pero que les animo a que sea una mesa de discusión donde puedan dar su opinión, su punto de vista, de acuerdo sobre todo a su experiencia. Bueno, por empezar con la trayectoria, con la parte más lingüística, quería preguntar en especial a Daniel Cassany, ¿por qué considera o por qué cree que es importante el lenguaje claro? Y dada su experiencia, ¿cómo ha visto la repercusión de los diferentes proyectos? Pues muchas gracias. Muchos saludos a todos, muchos saludos desde Barcelona y agradezco la invitación para estar en este interesante foro en el que espero aportar, pero también aprender mucho, ¿no? Entonces, yo trabajé mucho con lenguaje claro, con lenguaje llano, lo llamábamos entonces, en los 90. ¿No? Básicamente era una época en la que yo trabajaba mucho para empresas y para instituciones, mejorando la redacción. Trabajé para la Caixa, para administraciones públicas en Cataluña, en España, en Madrid, en distintos lugares, y también en México, en Chile y en Argentina. Básicamente porque en aquella época no había mucho publicado en español sobre este tema y la gente tomó un libro mío, La cocina de la escritura, pues como un lugar para buscar, ¿no? Y entonces me encontré yo pues participando en una campaña de lenguaje ciudadano, se llamaba, en México, en la época de Vicente Fox, que creó toda una campaña que luego se fundió cuando cambió el presidente allí. También en el Senado chileno, y participé en algunos encuentros internacionales, ¿no? Entonces, parte de mi conocimiento viene de esta experiencia. Siempre me ha parecido algo muy necesario, muy importante, y si no me he dedicado más a ello es porque no puedes dedicarte a todo, tienes que elegir, y entonces decidí trabajar en otras cosas, ¿no? Pero siempre me ha interesado y la prueba es que esté aquí, ¿no? Que me siento parte de este mundo y quiero contribuir y quiero saber también, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que me hicieron, pues yo diría que depende mucho de los lugares. O sea, el lenguaje claro se utiliza para finalidades diferentes. Entonces, por ejemplo, en España claramente es algo vinculado con el incremento de la democracia.
con la reducción del pasotismo, de la gente que no cree en las instituciones públicas, con el ejercicio de los derechos y los deberes, de la ciudadanía. Yo creo que hay una voluntad muy clara en este sentido, ¿no? Sobre todo en los años 90, cuando no estaba tan lejos el cambio político, había lugares, por ejemplo en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, donde había que construir un lenguaje administrativo nuevo que no existía, porque había habido una historia donde no había administración pública en las lenguas locales, ¿no? Entonces se hablaba mucho de cómo se construía un lenguaje que fuera claro para todos, que fuera accesible, ¿no? Entonces ahora quizá estas preocupaciones pues han derivado más hacia el interés por integrar a todas las personas, por incluir, por garantizar los derechos y los deberes de todos y por profundizar en la democracia, ¿no? Pero esto no es así en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema fundamental es la economía. O sea, todo el movimiento del lenguaje claro, del plain language, está muy dirigido a que las empresas tengan menos pérdidas, tengan menos errores, ofrezcan un mejor servicio a los usuarios y eso revierta en ganancias. O como mínimo así es como yo lo vi presentado en estos foros en los que había pues, muchos norteamericanos, canadienses. De hecho, algunos de los autores que yo manejé en los años 90 que me gustaban más venían de Canadá y de Australia, en un contexto en el que había muy poco, ¿no? También aprendí en aquella época que es un ámbito, o sea, hay evidentemente una cuestión técnica de lingüística y ahora diríamos también de tecnologías del lenguaje que pueden ayudar a facilitar esta cuestión. Pero claro, en el fondo las comunicaciones tienen un componente sociocultural que está enraizado en la historia de cada comunidad y que varía en cada país, ¿no? Entonces, si tú miras en el contexto español o en el contexto italiano o alemán o inglés, pues ves que sí, que hay más o menos movimientos en esta línea, pero que la instauración es como muy diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en Alemania constatar que para los alemanes era muy habitual aceptar que el Schriftdeutsch, ¿no? el alemán escrito, pues es un registro muy incomprensible para mucha gente, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en España no es tan aceptado, ¿no? Y bueno, están cambiando un poco los valores, yo creo que, y con esto acabo, pues venimos de una época oscura en la que no entender las cosas era visualizado básicamente como un déficit del usuario, ¿no? Como una persona tonta, ¿no? Y en cambio ahora poco a poco yo creo que vamos asumiendo la idea que, a ver, si no hay más noticias, todos tendríamos que poder entender algo y si no lo podemos entender es porque está mal redactado y porque no está bien organizado. Y en el mejor de los casos, no te están intentando engañar premeditadamente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, interesantísimo todas esas cuestiones. Hemos visto, comentabas distintos factores, ¿vale? Que parece que afectan o que no solo afectan y que hay muchísimas influencias. Me gustaría preguntar a Sara Tonelli, ¿cuáles son los factores esenciales que cree que afectan a la competencia, en especial cuando nos proponemos tratar de utilizar tecnologías del lenguaje para automatizar? Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e scusate, io parlerò in italiano, capisco lo spagnolo, ma non lo parlo, quindi magari qualcuno tradurrà se parlo e non si capisce Sara, bene. il problema è se escucha, non ti ascoltiamo molto bene, forse c'è Non un mi po' sente di... bene. Sì, magari puoi Mi sentite aggiustare... adesso o no? Vediamo. Adesso
Anche si... Bueno, creo que se ha parado. Seguimos, que seguro que está intentando reconectar. Bueno, ¿cuál pensáis? Provo cambio connessione, mi riconnetto. Ok, perfetto, Se potete grazie. andare avanti, ok. Arrivo Ok, subito. ok, Grazie. grazie mille, Sara. Vale, pues... Non si sente bene. Seguimos. Decía Daniel, comentaba algo sobre que depende del ámbito, se utiliza para una cosa u otra. Entiendo también que podemos preguntarnos si es posible que el lenguaje claro sea común o estable en todos los dominios. Es decir, ¿se puede hacer un lenguaje claro que entienda la mayoría? ¿Qué te parece, Elisa? ¿Crees que se puede? Tú que has trabajado en el ámbito jurídico, que es un aspecto, uno de los más duros quizá. Bueno, creo que depende, porque la competencia lingüística va a variar mucho dependiendo de si el hablante es nativo o no, si tiene algún tipo de discapacidad, etcétera. Pero obviamente sabemos que hay una serie de patrones que limitan o regulan la forma en la que redactamos y que ayudan a que el texto sea más comprensible para el público en general. En el ámbito jurídico y en otros ámbitos también, lo que vemos en español con respecto a otras lenguas, desde mi experiencia o desde los estudios que yo he hecho hasta ahora, es que no se parte de una comunicación que nosotros los traductores llamamos funcional. Quiere decir, dirigida hecha con el usuario, con el destinatario en mente. No se redacta con el usuario en mente. De hecho, en el caso de España en concreto, y pasaba también en el ámbito anglosajón antes de que cogieran fuerza los movimientos de Plain English, etcétera, lo que sucede es que la comunicación experta se realiza en el ámbito de la élite del colectivo experto. Entonces el jurista redacta para otro jurista y el médico hace el informe médico para otro médico, pero no para un usuario que no es especializado. Se produce una cadena un poco absurda en la que, por ejemplo, para hacer tu declaración de la renta, necesitas a otro experto fiscal, porque tú solo no puedes hacerla, porque no se entiende la documentación y eso que ha mejorado bastante en los últimos años, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma necesario para empezar, que es que la persona que produce el texto realmente lo redacte con un destinatario en mente, un destinatario que no sea el propio experto, porque el que va a usar esos textos no tiene por qué conocer el sistema judicial o las leyes, o no tiene por qué saber nada de medicina, yo qué sé, cardiovascular o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el comienzo. A partir de ahí podemos establecer patrones textuales que sabemos que ayudan a que se pueda comprender mejor, ¿no? El tamaño de las frases, de los párrafos, el uso de determinadas formas verbales frente a otras, evitar pues eso, la complejidad textual conforme a una serie de distintos parámetros que conocemos bastante bien ya. Pero no sé, de eso desde un punto de vista general creo, que la perspectiva de redacción tiene que ser funcional en el sentido de los traductores, no en el sentido de los estructuralistas y todo eso, no, en el sentido comunicativo, ¿no? ¿A quién dirijo el texto? ¿Qué necesita? Y ese es el paradigma que falta. Ajá. Pero cuando... Sara, a ver cómo te escuchamos. Ci sono... Ah, mucho Sì, mejor. va meglio? Ok, Bueno. posso... Meglio? Posso rispondere Sí. alla domanda di prima? Ok, riguardo alle tecnologie, appunto, io ho lavorato in questo progetto europeo Sí. che si occupava si chiamava Simpatico, e si Sí. occupava di semplificare l'utilizzo dei cittadini dei servizi nella pubblica amministrazione. E una parte di questi servizi riguardava proprio la comprensibilità dei documenti. Sí. Quindi una delle attività è stato quello di sviluppare tecnologie che aiutassero i cittadini a comprendere meglio la documentazione prodotta
vari enti pubblici. E abbiamo lavorato in Italia, quindi in italiano, con il Comune di Trento, in Spagna con la Junta de Galicia e in Inghilterra con il Comune di Sheffield. Lo sviluppo delle tecnologie pone una serie di problemi, da un lato tecnici, cioè da subito ci siamo accorti che ogni lingua aveva a disposizione delle tecnologie diverse. Quindi, per esempio, per il galiziano, quando abbiamo iniziato a lavorarci, c'erano poche tecnologie di base per fare un processing anche solo di base dei documenti. Mentre per l'inglese avevamo moltissima tecnologia. Per il galiziano. Sì. Galiziano, gallego. Sì. E adesso ce ne sono, negli ultimi anni ne hanno rilasciate diverse, ma quando abbiamo iniziato noi non c'era quasi niente, quindi questo crea un primo ostacolo per lo sviluppo poi di tecnologie per semplificare in modo automatico il testo. Mentre per l'inglese avevamo ogni tipo di tecnologia e ogni tipo di corpus di benchmark su cui allenare i nostri sistemi e fare valutazione. Quindi differenze tra le lingue dipendono innanzitutto dalla diversa disponibilità di tecnologie. E un'altra cosa che ci siamo accorti, di cui ci siamo accorti, è che parlare di testo semplice in generale è un po' sbagliato, nel senso che per un certo gruppo di cittadini un testo può essere facile, per altri un testo può essere difficile. E quindi la nostra idea, anche noi avevamo inizialmente in testa di creare un sistema di semplificazione, in realtà dovremmo crearne tanti, perché i profili dei cittadini e le loro competenze sono tante. Per cui un cittadino che ha una buona scolarità e magari è madrelingua ha bisogno semplicemente di un sistema che spiega alcune parole, le sostituisce con alcune parole più semplici. Un cittadino che non è madrelingua o un migrante ha bisogno magari di una semplificazione più radicale. La Junta de Galicia lavorava con enti, associazioni che collaboravano con i disabili, loro avevano bisogno di tutto un altro genere di tecnologie di semplificazione. Per loro anche come si presentava il testo era importante nello sviluppo di un sistema di semplificazione, quindi proprio visivamente come si vedeva il testo. Per cui ecco, direi che queste sono le difficoltà principali che abbiamo incontrato, differenze tra le lingue e l'idea che la semplificazione non è un processo, ma sono 1000 processi diversi. Non so se si è capito. Sì, io sì. Io ho capito. Grazie. No sé si, creo que todos, se ha entendido bien, ¿verdad? Yo creo que lo he hablado muy claro. Pero bueno, básicamente entiendo que había dos problemas fundamentales. Uno que depende del idioma, puesto que no todos tienen los mismos recursos para trabajar con las lenguas. Y la otra es que depende de los usuarios, y es que cada usuario tiene unas características concretas, unas características peculiares, y a cada uno entendemos que le sirven unos recursos u otro. Y entonces ahora yo lanzo esta pregunta: ¿cómo podemos adaptarlo? Y se la lanzo a todos nuestros invitados. ¿Cómo podemos adaptar los textos para que sean comprensibles a todos los usuarios? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué depende? ¿De la lingüística? ¿Ese conocimiento previo? ¿Qué prima? ¿Cómo hacemos para poder adaptarlo a todos o a la mayoría? Empezamos, pues, no sé, por el que quiera, Mario, por ejemplo, que todavía no hemos tenido oportunidad de escucharle. Bueno, lo primero, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y
y más con un poquito de complejo porque estoy frente a alguna gente a la que he estudiado como Daniel y a la que admiro y no lo conocía personalmente, y algunos otros de los que estáis aquí, ¿no? Entonces, también, pues bueno, humildemente yo te diría, y aunque sea humildemente, te voy a dar la vuelta a la pregunta, porque es que yo creo que está mal planteada. O sea, yo creo que uno de los problemas que tiene y que ha tenido tradicionalmente el lenguaje claro es plantear si hay una especie de idioma universal o de modelo universal de funcionamiento. Yo creo que ese es un error, porque es que no, eso es imposible. Primero, es imposible, o sea, suena ese deseo del lenguaje universal que de alguna manera intentamos plasmar de la manera más, o que creemos que puede haber una manera simple en la que todo el mundo lo entienda. Incluso eso nos lleva a algunas de esas frases que popularmente extendidas, incluso alguna un poco vistas con ojos, diría, un poco machista, como esa de mi abuela, que mi abuela entienda esto, ¿no? Que, bueno, yo me cuestionaría mucho también si podemos poner el abuelo, ¿no? Pero, vamos, como poco, ¿no? Y ahí tendríamos otra discriminación de edad, ¿no? Pero dicho todo esto, yo es que creo que el asunto, y más también hay otro tema que pone esto de relieve, que es la posibilidad de personalización de la comunicación. O sea, estamos hablando de que esto avanza hacia unas posibilidades de personalización de la comunicación y nosotros algunas veces planteamos café para todos. Entonces, a mí me parece que el planteamiento es un tanto equivocado, porque además creo que algunas veces parte de los fracasos de algunos proyectos de comunicación clara se deben a esto. Yo creo que esto lo conocerán bien seguramente Elisa, que trabaja más con los temas jurídicos, porque ahí este problema sale continuamente, ¿no? Cuando el linda o el pseudolingüista o el que esté en la parte de comunicación quiere expresar las cosas de una forma y el especialista, en algunos casos, que tiene toda la razón, no quiere hacerlo así, porque cree que sería incorrecto o que sería impreciso. Y en algunas áreas, no solo estamos, la lingüística, perdón, lo jurídico es una de las más conocidas, pero yo del trabajo te lo extendería a otros campos. O sea, nosotros cuando trabajamos, por poneros un ejemplo, con gas natural tiene también una problemática similar, porque están hablando en algunas ocasiones de química. Por poner un ejemplo un poco, si quieres, más friki, ¿no? pero que también serviría. Pero también me vale cuando IKEA intenta explicar en sus contratos o en aquellas cosas que nosotros firmamos cuando compramos una cocina, y en su proceso de instrucciones también tiene que, en algún caso, hacer algunas salvedades o hacer algunas explicaciones. Entonces yo creo que eso es más, cómo adaptamos el lenguaje para que todas las personas y todos los usuarios puedan entender aquello que comunicamos. Entonces yo creo que yo lo primero que recomendaría es tener en cuenta no la fuente emisora solo, sino a dónde se recibe eso, en qué circunstancias, de qué manera y qué personas, sobre todo qué personas, porque esto nos lleva a que textos que a lo mejor en una consideración general del lenguaje claro no pasarían, pero en cambio pueden pasar porque en esa circunstancia concreta es que son los mejores, los más precisos, los más eficientes, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, perdona que le haya dado un poco la vuelta a tu consideración, pero yo lo veo un poco así. De hecho, además me parece que parte de las problemáticas de no avance o de no avanzar... Yo cuando llegué a este campo hace años, me llamó mucho la atención que es un campo que cuando lo hablas con cualquiera todo el mundo lo entiende, todo el mundo te da la razón, pero no se ponen en marcha cosas que lo cambien. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Yo esto lo conocí sobre todo por Estrella Montolío, que la conoceréis la mayoría, y yo me acuerdo que yo al principio le bromeaba un poco con Estrella, porque decía, mira, Estrella, es que tú eres académica, digo, tú en el campo de las empresas y tal, no sabéis encajar, no sabéis estar, pero yo con el tiempo luego me fui dando cuenta que había un problema que excedía el problema de la conexión entre la academia y las empresas, por ejemplo, la academia, y eso lo excedía, porque a la gente le pasaba esto, tú con cualquiera que hablabas, todo el mundo te daba la razón, lo entendía, pero luego no se puede. ¿Por qué no se ponían en marcha cosas? Bueno, pues se mezclan todavía a día de hoy, en mi opinión, varios fenómenos. Uno, el que acabo de nombrar. O sea, no se puede ir con café para todos. Dos, el tema de esas discusiones entre el experto y el lingüista, por decirlo así. Tres, el que esto no es hoy día un campo solo de los lingüistas o solo de los juristas. Este es un campo muchísimo más complejo. O sea, hoy día o tienes en cuenta a los expertos en escritura para Internet
Es más, yo en muchos casos, por ejemplo, un campo fortísimo en la comprensión, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual, y no me refiero solo al diseño, me refiero a la iconografía, a la infografía, a la utilización de vídeos, a la utilización de audios. Esto está, no te voy a decir menospreciado, pero acaban siendo un anexo en los trabajos sobre lenguaje. Claro. Y también, bueno, y si se ponen unos iconos bonitos, esto mejora, pero vamos a ver, esto como que unos iconos bonitos. Los iconos pueden ser el foco principal de una comunicación clara si están bien hechos, por ejemplo. Entonces, yo creo que esos temas no han llegado a, vamos, a mí me parece que no han llegado a trascender, salvo en aquellas personas, incluyendo muchos funcionarios, por ejemplo, o muchos juristas también, que sí que perciben la necesidad, porque en el día a día se lo encuentran con las personas a las que dictan sentencias, a las que hay que hacer, no sé, les llega un documento administrativo a casa, o la cantidad hoy día. Hoy sale un artículo en El País que habla sobre la crisis de la administración pública española, en el que hablan de esto. O sea, y uno de los puntos, por supuesto, es el gran fracaso de la administración pública española en este campo. Solo por dar un dato y acabo, nosotros hicimos hace poquito, lo presentamos la semana pasada, un estudio sobre el lenguaje administrativo español que hemos hecho se ha hecho analizando unos 1000 textos de distintas páginas web y con una serie de encuestas a 20 especialistas en disciplinas relacionadas con la comunicación clara. Claro, los datos es que son, no es que sean, y no es que lo hayamos buscado expresamente, porque estábamos buscando además textos buenos, porque los necesitábamos para un tema de inteligencia artificial. Es que el 80 y tantos por ciento, no recuerdo ahora la cifra exacta, el 85% de los textos eran textos oscuros. Y además en sitios que, muy graves, porque no estamos hablando simplemente en cualquier sitio, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las instrucciones para cobrar el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Estamos hablando del dar de alta a un hijo en el padrón. O sea, estamos hablando de algunos documentos que son la sal de la vida, o sea, la necesidad. Y entonces en estos todavía era casi peor, que había alguna excepción también, he de decirlo. Por ejemplo, los textos sobre violencia de género son mejores en general. Sospecho que también porque son más nuevos y porque ha habido un interés especialmente también de las personas que están sensibilizadas con esto en los últimos años, pero esos textos sorprendentemente en general estaban muchísimo mejor. Pero ya te digo, el resto un desastre. Un desastre. O sea, no malo, no es que fueron aprobados, o sea, un suspenso por los pelos, ¿no? O sea, un 0, un 1. O sea, esa es la nota más baja, ¿no? Bueno, perdón, me he extendido un poquito. Genial. Bueno. Muy bien. Vamos a por otras opiniones. ¿Qué opináis? ¿Yo? Sí. Bueno, me han gustado mucho las intervenciones anteriores, estoy de acuerdo, especialmente con Mario. Bueno, lo veo igual, creo que su perspectiva se parece mucho a la perspectiva práctica que necesitamos los traductores. Y hay varias cuestiones que me parecen interesantes, porque claro, podemos sistematizar la simplificación de la forma de redactar, como decíamos antes, como decía también Mario, es difícil encontrar el lenguaje que realmente funcione para todo el mundo, porque hay, como decíamos, distintos tipos de usuario, etcétera. Desde el punto de vista jurídico hay 2 o 3 cuestiones interesantes, y bueno, administrativo también. Con respecto a los formularios que mencionaba Mario en concreto, es curioso que aquí todavía no se ha instaurado una cultura del pilotaje del instrumento que se ha diseñado. O sea, no es solamente redactarlo con la conciencia de que se está haciendo lo más simple posible, sino que realmente luego habría que probar, como se prueban ciencias experimentales a la hora de validar los tests, si se entiende lo que se está preguntando o pidiendo al usuario. Esa fase de pilotaje práctico, es decir, un grupo de destinatarios con distintos perfiles, vamos a ver si realmente ellos pueden entender este formulario para pues cualquiera de los ejemplos que ha estado poniendo Mario, por ejemplo. Eso a día de hoy todavía no se desarrolla bien aquí en nuestro país. En el sentido del texto jurídico hay otra cuestión muy importante, y es que no podemos desvincular la simplificación del lenguaje jurídico de la simplificación del proceso o del procedimiento, mejor dicho, jurídico. El problema que tenemos aquí es que la administración nuestra de justicia parte todavía de una forma de trabajar propia del siglo XIX. Tenemos todavía leyes del siglo XIX que con ciertas reformas se han ido adaptando, pero no hemos entrado todavía
en el meollo de la cuestión. En el Reino Unido, una vez que ya habían empezado todas las campañas de Plain English y había una cierta conciencia de que existía esta necesidad, todo realmente empezó a cambiar cuando a mediados de los 90 se hizo una reforma integral del sistema jurídico en el que se simplificaban los procedimientos y una de las cuestiones clave era la creación de formularios para el jurista. Entonces, en una mayor parte de las resoluciones y otros documentos que emite el juez en el Reino Unido, realmente no se produce un proceso abierto de redacción como sucede aquí, sino que se limitan a rellenar una serie de formularios que ya vienen hechos, en donde se va a recoger la información que el juez considere oportuna, pero ya da una estructura al texto que va a facilitar después que el usuario pueda entender lo que quiere decir. Toda esa base del sistema que tendría que cambiar para poder llegar al lenguaje, a veces pienso que lo hacemos al revés. Pensamos que a través del lenguaje vamos a conseguir el objetivo de llegar a la claridad, pero es que el problema es el sistema. No, el lenguaje refleja lo que pasa en el sistema, pero no sé, habría que abordarlo desde las dos perspectivas a la vez, desde mi punto de vista. En algunos sitios el enfoque fue rápidamente práctico, por ejemplo en la Unión Europea, por una cuestión económica, porque sabemos que en la Unión Europea todos los textos se tienen que producir en todas las lenguas oficiales rápidamente. Ha mencionado antes, por ejemplo, Daniel, también Canadá, es otro caso, también la necesidad parte del mismo punto porque tienen dos lenguas oficiales y había que traducir mucho. Entonces, cuando traducimos el proceso es más ágil cuanto más simple es el texto. Si usamos memorias de traducción asistida o traducción automática incluso, que la Unión Europea es pionera en el uso de estas herramientas, necesitamos que el lenguaje de base esté bien redactado, esté bien segmentado, esté hecho de una forma clara que agilice todos esos procesos por una cuestión de tiempo y dinero. Entonces, todo eso, siendo España, por ejemplo, un Estado con varias lenguas oficiales que también requieren muchos procesos de traducción internos, aquí no se ha asentado esta forma de trabajar. Estamos al principio, yo creo, aunque hay muchos avances y ha habido muchas mejoras, pero lo vemos todos los días con las sentencias, los formularios, en fin, todavía queda mucho por hacer. Vale, vamos a... ¿Sí? Puedo comentar estas ideas con algunas anécdotas divertidas, muy ilustrativas, ¿no? Bueno, otro de los ámbitos en los que yo he trabajado, que aparentemente no tiene relación con el lenguaje claro, pero que sí que la tiene, es la divulgación científica, ¿no? Lo que en inglés se llama Public Understanding of Science, y que es un mundo fascinante, que por ejemplo estos últimos meses estamos viviendo y experimentando, porque todos estamos intentando entender algo de epidemiología, de virología, de neumología, etcétera, etcétera, sin tener ningún conocimiento de base, ¿no? Y eso es un buen ejemplo para mostrar que esta idea de que existe un formato universal para todos los ámbitos del lenguaje llano es terriblemente ingenua, ¿no? O sea, no, esto no es así. O sea, en cada ámbito hay unas necesidades, hay unas acciones y unos comportamientos que se requieren. Hay una tradición lingüística, hay un lenguaje creado. En algunos ámbitos no existía nada, como todo lo que es el coronavirus y todo eso. Entonces se tiene que crear un lenguaje de golpe y porrazo y se necesita un lenguaje entre especialistas, epidemiólogos y uno de divulgativo en diversos niveles, ¿no? Pero es que incluso desde una perspectiva temporal esto también tiene variación. Una de las cosas que me impresionó más en un congreso de lenguaje llano hace años es escuchar a la ponente sueca, que claro, ellos tienen una historia desde hace décadas de simplificación del lenguaje, ¿no? Entonces su ponencia hablaba de cómo 20 o 30 años después de haber simplificado un documento era necesario volver a simplificarlo. Y no porque hubiera cambiado la norma, sino porque sencillamente las necesidades, los usuarios habían modificado su perfil, ¿no? Entonces no es que tengamos que adaptar cada texto a cada contexto, a cada disciplina y a cada audiencia. Es que tenemos que prepararnos para tener que cambiarlo periódicamente, a menudo que cambie, que evolucione el tiempo, ¿no?
Otra anécdota que quiero comentar es mi experiencia como redactor en La Caixa. Yo creo que puedo decir tranquilamente el nombre para decir un poco la dimensión. Entonces hubo una época en la que yo trabajaba allí asesorando ellos redactaron un libro de estilo que supuestamente tenía que simplificar. Luego, claro, se convirtió en un instrumento político y ya no tuvo las funciones que inicialmente tuvo, ¿no? Pero se puede encontrar en las bibliotecas todavía, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo participaba en lo que era la elaboración de los formularios de préstamos, de hipotecas, etcétera, ¿no? Entonces, mi sensación y mi experiencia fue terriblemente frustrante, porque yo era el último participante en esta historia. O sea, un formulario de estas características pues lo tenía que validar el Departamento de Economía, el Departamento de Procedimientos, el Departamento de Gestión de Oficina. O sea, había un proceso complejísimo, como explicaba ahora Elisa, para elaborar este documento. El borrador iba de un departamento a otro y cuando ya habían negociado y se habían puesto de acuerdo ellos, entonces llegaba a mí, que yo era el redactor. Y claro, lo que se esperaba de mí es que pusiera tildes o comas, nada más. Y cuando yo les decía, no, esto hay que redactarlo de nuevo porque no se entiende, es que esto es imposible porque no hay contexto alguno para que el usuario pueda relacionar esto con su vida, me decían, no, esto es imposible. ¿Tú sabes lo que nos ha costado llegar a este acuerdo con los de economía, con los de informática? No, mira, tú haz lo que puedas y déjalo como sea. Claro. La colega sueca en este congreso explicaba todo lo contrario. O sea, ella, como lingüista, mandaba en este proceso. Y ella tenía el poder y era reconocida como la persona que determinaba si aquello tenía el ok para salir o no. Entonces, claro, ¿qué ocurre con mucha documentación administrativa que tenemos? Que es absolutamente incomprensible. ¿Por qué? Pues porque la política también, porque es el resultado de las difíciles negociaciones entre distintas instancias y eso provoca pues, que cuando llega el lingüista o el asesor en lenguaje llano, es puramente epidérmico, o sea, no se espera, no se concibe que esté en el origen, ¿no? Y la última anécdota es de un despacho de abogados, de los más importantes de este país, ¿no? Que me propusieron asesorarles para que pudieran escribir de modo más claro las demandas y los documentos, ¿no? Entonces, cuando ya llevábamos cierto tiempo discutiendo y viendo los patrones para ser más claros, pues salieron varios abogados diciendo, mira, es que nosotros, sinceramente, en algunos casos sí que nos interesa ser claros, si tenemos razón. Pero en otros casos en que no tenemos razón, como nuestro cliente lo que tiene es que defenderse, lo que nos interesa es confundir al juez. Entonces, para eso vamos a ser más claros, ¿no? Entonces, claro, si los valores fallan desde el principio, es que estamos condenados a ser, bueno, los últimos de la fila. Muy bien, muy interesante. Me gustaría, no sé si Sania está disponible, que nos contara también su punto de vista, que aún no hemos tenido oportunidad de escucharte. Cuéntanos. Hola. Bueno, I would prefer to speak in English if it's okay. It would be easier for me just to answer. Well, I agree with what has been said so far, especially I think Mario started with saying that probably it's not possible to have the universal language that everybody would understand, but it's rather needed to adapt to different users. I think in general that's also what I think, especially having in mind native, non-native speakers, people coming from different educational backgrounds, people with different how we call it, the impairments, language impairments, and so on. But I think it also depends on the domain we are talking about, because I would expect, for example, for any public documents, they could be simplified to the maximum of simplification possibilities, and it would still work for everyone, because the final goal is that everybody understands it and they can use whatever it's offered. But I think
that simplifying everything, like all the web pages, all the news, everything, to the simplest level, again, has a problem with what then we do with non-native speakers who want to improve their language, what we do with children that are learning language. So depending on the domain and why we read, or even if somebody is just reading it for broadening their horizons, they like a bit of challenge there. So oversimplifying can also have a problem, even if we assume that we could find a formula that leads us to the most simplified version. And then I think it's also here, depending on, do we do this manually or we do it with computers? Because of course, if we simplify manually, then it's a huge problem to adapt it to different users or different groups. But if you look at what we have done so far in natural language processing and artificial intelligence, I mean, our systems could easily allow us to adapt the same text to different users if we had enough data. Our problem is we don't have enough data, we don't have enough users to test. But if you look how the simplification process looks from the artificial intelligence point of view, you have a text, then you have, when you have lots of data that you train the system, and then you give a text. This system will have several suggestions. I mean, tens of different ways how it can be simplified. So the only thing that needs to be done there is just to have a different way of ranking this, to select the right one for each user. So if you think about it, if it's some editing tool or a software program, it could learn whatever you choose if you first give the editors the choice to choose. And then we could learn that the system automatically chooses based on certain characteristics. For example, it learns that for this user, problems are long sentences. For this user, the problem is infrequent words. For this other user, the problem is passive voice. And then it will just differently reward different ways of simplifications, and it could automatically simplify in different ways. So I think that the main problem here that we are seeing is that we have manual simplification and so many people working on it that have access to lots of real users, real cases. And on the other hand, we have the technical community that is trying to come up with good methods, now using this neural machine translation, deep learning, all that we have. But we don't have access to the users, we don't have access to the experts who would guide us for whom, how to simplify. So I think if we merge these two groups that are working, it seems, independently now, then we could really do the simplification that will be dependent on user, like more user-oriented and personalized simplification that I think at the end we all agree that it's what at the end we need, but it's not possible manually, and the lack of the user-set data is a problem to do it technically. Mm-hmm. Thank you very much, Sania. Very, very interesting use. Permítanme también que dé la palabra a Jorge para que, bueno, pues tengan la oportunidad de hacerles alguna pregunta o algún comentario. Cuando quieras, Jorge, puedes participar. Bueno, justo a colación de lo que decía Sania ahora, dentro del proyecto contactamos hablamos por primera vez con Sania porque no teníamos un corpus donde validar, con el que validar nuestros... ¿Se oye?
nuestros algoritmos. El problema es que todo el mundo insiste en que hay que probar lo que se dice, las herramientas, ver que, no sé, obviamente no existe esa universalidad en que todo el mundo lo comprenda, pero también me pregunto, ¿qué es admisible? ¿Un 80% de la población que entienda los impuestos que yo tengo que pagar? O sea, yo solo ahí se puede dejar un 20% y decir, bueno, vosotros no vais a entender por qué lo pagáis, pero es que esto son cosas de gente que tiene mis conocimientos y resulta un poco duro decir que a lo mejor no toda la población es posible que entienda los contenidos, o no sé qué porcentaje de población sería adecuado, pero una pregunta que me gustaría, perdonad por volver a preguntar a Sania, es, ¿hay manera de crear esos corpus? Porque en el informe de la OCDE, que ella comenta en su presentación, dice, solo el 80%, no, en España las dificultades que tienen los españoles para comprender un lenguaje no simplificado son mayores que en otros países de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo podemos generar en España esos corpus para probar realmente con usuarios que no sean universitarios? Porque a los universitarios ya conocemos si comprenden los textos o no. Todo el mundo prueba con estudiantes universitarios, lo cual es súper sesgado y súper criticable y pasa en todos los ámbitos de la computación y de la recuperación de información. ¿Cómo podemos llegar a más gente o tener esos corpus para poder probar nuestros algoritmos, nuestros tests? Sania, I don't know if you want to ask you in English or... No, it's fine. I understood. Okay. So for the OECD report, I don't unfortunately have access to the text. I don't know how to, and is it possible to obtain the text that they are using? So based on their report where they explain what is each level of the complexity in the text, that's where I make this parallel. How many people have the problem with vocabulary, how many with syntax, and so on. And in general, I think that's a very good question. How do we get to the communities that are not so present on internet at universities, and I mean where we normally test people? Because so far when we do these shared tasks, for example, we had for finding what are the complex words or phrases for people, we would put it on Amazon Mechanical Turk. So these are paid workers who choose the task, and they can say they're native or non-native, and that's how we find out what kind of words possess difficulties for people. But of course, any of these studies that we do in a research community in general is completely avoiding testing what is difficult for people which have the lowest levels of education, which is exactly this part of the population that you say it's the most vulnerable in that sense. Okay, something is simple for 80% of people, but what about this 20% of people who don't understand? I think there we need some help from different organizations that have access to people who are not normally present there on internet to involve them in our studies. And what, again, with people who don't have computer literacy, because most of these tests that we do are online. And it's very likely that people who don't have good literacy, especially this 20% that don't understand even basic vocabulary, it's very likely that they don't also use computers in their everyday life or internet. And how do we then actually access what is for them easy or not? I mean, from the technical perspectives, what you normally do is either
have a eye tracking study to see how long it takes them to read and where they focus, or you have the comprehension tests, like you give them the text and then you have a specific questions that aim for certain sentences for with the vocabulary that you expect that it's difficult. But all of these are a bit artificial environments to test how somebody reads. So I guess here, one way, I mean, technologically speaking, it could be possible that we track what people read on internet, where they click. So you could have some nice software there, but then again, it would focus on people who are comfortable with using computers. But with the rest, I think that that's a proper problem to solve for us all. Posso aggiungere qualcosa? Certo. E appunto nell'esperienza che abbiamo fatto con il nostro progetto abbiamo avuto esattamente il problema che diceva Sania, cioè come valutare i nostri sistemi, le nostre tecnologie, e penso che sia stato importante coinvolgere appunto associazioni che lavorano con i disabili. Abbiamo contattato un'associazione che faceva corsi di italiano per i migranti e abbiamo lavorato con i dipendenti del comune per fare con loro delle valutazioni con gli utenti e abbiamo capito che le metriche, le valutazioni che di solito usiamo per le nostre tecnologie nell'intelligenza artificiale, quelle con cui valutiamo i sistemi, in realtà dovevano essere un po' ripensate. Per esempio, per valutare se il nostro sistema di semplificazione funzionava bene, abbiamo per esempio misurato il tempo che serviva al comune ad ottenere certe informazioni dai cittadini. Quindi i cittadini andavano comunque allo sportello, ma il dipendente del comune usava il nostro software per guardare insieme a loro il form da compilare e lo compilavano insieme. E abbiamo misurato il tempo perché alla fine, per esempio per la pubblica amministrazione, il vero valore per loro è risparmiare tempo fornendo servizi di qualità, e quindi la misurazione del tempo alla fine abbiamo visto che era effettivamente una metrica utile. La stessa cosa, avevamo testato dei servizi per far accedere gli anziani alle terme, e anche lì misurando quante volte loro avevano bisogno di andare allo sportello, di chiedere informazioni e quanto tempo ci mettevano invece a fare qualcosa da soli, dava la differenza dell'efficacia della tecnologia. Quindi la misuravamo sempre in base all'impatto che avevano sul cittadino e non la tecnologia, diciamo, isolata. Un'altra cosa che abbiamo visto è che nei nostri casi d'uso, diciamo negli usi pratici, si preferiva una tecnologia che fosse assistiva e che assistesse gli utenti, per esempio nella semplificazione, piuttosto che facesse tutto in automatico. Quindi, per esempio, il comune preferiva un tool che suggeriva come semplificare un documento e poi loro lo facevano manualmente, invece che fare tutto in automatico, perché tante volte correggere un sistema che non funziona bene è più difficile che usare una tecnologia che assiste senza automatizzare. In più c'è il problema che in ambito della pubblica amministrazione un sistema che semplifica eliminando informazioni, magari elimina informazioni che per legge devono esserci e devono essere fornite al cittadino. E quindi appunto abbiamo osservato queste cose interessanti secondo noi. Sí, creo que es muy interesante. De hecho, lo apuntaba también antes Daniel, cuando decía que había que, por ejemplo, en Estados Unidos la forma de evaluarlo también estaba relacionado pues con un ahorro económico, por ejemplo, directamente vinculado a la economía, o en este caso esa capacidad de respuesta, ¿no? O cómo de rápido somos capaces de rellenar o de cumplimentar un documento, ¿no? en la parte administrativa. Y luego muy interesante también la última, ay, como me he despistado, cuando comentabas... Che la tecnologia completamente automatica
non va tanto bene. Preferivano una tecnologia che assistesse gli umani, le persone. Probablemente, claro, que preferían esa, o sea, la comparativa al final era, preferimos algo que nos ayude porque probablemente somos capaces de ponernos, ¿no?, en la situación del usuario. Quizá nos llama la atención, oye, que esto el usuario al que lo estás dirigiendo posiblemente no lo entiende, en lugar de un proceso totalmente automático que probablemente no satisfacía o que puede cometer errores y por tanto no, bueno, pues no acababan de ver la ventaja. Muy bien. Jorge, ¿algún otro comentario quieres hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Daniel. Puedo intervenir sobre esta reflexión de la tecnología. Tengo tres ideas para aportar. La primera es que yo creo que simplificando las dificultades de comprensión se pueden reducir a tres grupos básicos, que son léxico, terminología, sintaxis, oracional, supraoracional, o sea, organización del discurso, y después lo que sería marco cognitivo de actuación, que sería una cuestión ya más semántica pragmática, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología claramente puede ayudarnos mucho en la primera y en la segunda, esto es indiscutible, y en la tercera tiene más dificultades y probablemente es más justificado esta idea que aportaba Sania en el sentido de que todo automatizado es muy difícil. En cambio, sí que nos puede ayudar en el tercero, por ejemplo, pues estableciendo algunos patrones de organización del discurso que contextualizan mejor un determinado contenido, ¿no? Pero inevitablemente la tercera dificultad, la de que el lector pueda entender de qué se le está hablando y pueda relacionar las unidades léxicas con su mundo, esto puede requerir un análisis más fino que una máquina todavía no puede realizar, ¿no? La segunda idea es que las cosas han cambiado mucho de los 90 al 2020, ¿no? Entonces, en los 90 yo creo que los lectores y también los autores estaban muy solos, o sea, no había muchos recursos para de algún modo conseguir que la comunicación funcionara. Pero en el 2020, o sea, la comprensión ya es muy cooperativa, muy social, ¿no? O sea, ayer, por poner un ejemplo tonto pero gracioso, tenía que abrir un panetone que había comprado en la tienda y no sabía cómo hacerlo porque era una caja totalmente compacta y entonces me fui inmediatamente a YouTube a buscar un tutorial y aparte de reírme un montón con los ejemplos que había, pues encontré la solución, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que cada vez los usuarios están menos solos y tienen a su disposición más recursos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, los especialistas en lenguaje claro, tenemos que aprovechar esta situación y actuar más estratégicamente, intentando ayudar en aquellas situaciones en las que realmente la red no aporta, ¿no? Es muy fácil encontrar el término, o puede ser fácil, no tan fácil, encontrar el significado adecuado, la acepción necesaria de un término para un contexto. Es más difícil lo sintáctico, porque no hay tantas herramientas de ayuda. O sea, lo sintáctico, si no sabes, realmente es más complicado. Pero sobre todo, o sea, si no tienes ni idea del contexto pragmático semántico de qué trata aquel tema, es muy difícil. Y la tercera y última cosa que quería comentar muy rápidamente es que yo creo que también hay que distinguir claramente situaciones como las que mencionaba Mario, por ejemplo, de la declaración de renta, dar de alta a un hijo, notificar una defunción, cosas que son corrientes, que siempre están allí. En estas situaciones tendría que ser muy fácil encontrar corpus extensísimos, trabajar con Big Data y poder solucionar esto. O sea, es que es totalmente inaceptable que no podamos avanzar en esta línea, ¿no? Pero claro, luego hay situaciones totalmente excepcionales, incidentales, que es muy difícil encontrar un corpus, por ejemplo, de textos divulgativos sobre coronavirus, porque es una cosa de pocos meses. O sea, puede cambiar la normativa en cada país. Entonces aquí se necesita mucho más la intervención humana, por supuesto. Bueno, desde la perspectiva de los traductores, que como sabéis integramos las herramientas de traducción asistida y traducción automática,
Para nosotros la clave en los procesos de traducción automática que podríamos comparar con el software que se emplea para la lectura fácil o para el lenguaje claro, la clave, de nuevo, como decía al principio, es para qué se quiere. Entonces, hacemos una distinción muy básica que se puede luego matizar mucho, que es básicamente, es una producción, lo que vamos a obtener, el output que va a salir del software, ¿es con fines informativos o es con fines instrumentales? Esta para nosotros es la pregunta principal. Por ejemplo, yo quiero entender este documento que ha emitido el gobierno porque me apetece, o estoy rellenando el formulario de la declaración de la renta, esta es mi sentencia de divorcio, que va a tener unas consecuencias administrativas o jurídicas para mí. Entonces, en todos los procesos hay que integrar una fase de posedición. En traducción también se hace así. Conforme más instrumental sea el uso que vamos a hacer del texto que nos devuelve la máquina, más necesario es el criterio crítico, ¿no? De análisis, de reflexión del traductor humano. El software lo que nos facilita es, por un lado, la velocidad, obviamente, también reduce el coste del proceso y luego sí que ayuda a sistematizar muchas cosas, facilita al traductor humano o al redactor humano automatizar el uso de la terminología, de la sintaxis, favorece esa homogeneidad en la producción del texto, pero sigue siendo necesario que el humano intervenga. Luego quería comentar muy rápidamente una cosa relacionado con algo que dijo Daniel, cuando hablaba de que los textos en Estados Unidos, por ejemplo, se veía claramente que la tendencia se había asentado por una razón económica. Y es curioso, y luego el caso que ha contado de los textos de la Caixa que acaban siendo muy enrevesados, es curioso porque, por ejemplo, en los procesos de Plain English, que sabemos que están muy extendidos para toda la documentación pública y de servicio público, bueno, si alguien quiere saber cómo era el inglés jurídico antiguo, lo que tiene que hacer es buscar contratos en Internet. Los contratos son documentos privados y ahí no ha llegado el Plain English. ¿Por qué? Porque a veces no interesa tanto que el usuario lea y entienda del todo el contrato. De hecho, existe la letra pequeña y todo eso por esa misma razón. Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, prospectos farmacéuticos, que podría considerarse un documento privado también, porque es entre la empresa y el paciente, ¿no? Ahí hay una simplificación muy interesante. En las garantías y son documentos contractuales también, las garantías de los productos de consumo que compramos, hay una ley muy importante en Estados Unidos que obliga a que estén redactados de manera muy sencilla, se aplica también a licencias de usuario y cosas así, pero luego en los contratos privados, contratos de compraventa, de alquiler, de licencia, de exportación, en ese tipo de documentos, ahí si alguien tiene interés en ver el inglés antiguo, el inglés jurídico antiguo, ahí es donde lo va a encontrar, ahí es donde está el verdadero reto. Desde el punto de vista nuestro, de los traductores. Es el fósil lingüístico. Pero yo creo que todos entendemos que un documento privado, bueno, pues hay miles de estrategias para ocultar o dar información a medias, etcétera, un poco para, bueno, pues, o para desanimar incluso que un lector lea, porque hay documentos que claramente no es que no sean comprensibles, es que están redactados y maquetados para que no queramos leerlos. O sea, son desmotivadores propios de la lectura. La cuestión es, a mí siempre me ha llamado la atención estos documentos de los que hablaba, que ha mencionado Mario Tascón y tú misma, Elisa, y creo que un poco todos, estos documentos, ¿no?, que decía Daniela ahora, es que son básicos, es que a lo largo de tu vida, 1, 2, 3 veces, sí o sí, los vas a tener que gestionar. Y de acuerdo con lo que decía Daniel, me parece el gran reto. Es decir, ¿por qué esos documentos a día de hoy siguen siendo ilegibles para un porcentaje muy amplio de la población? Que directamente descarta el hacerlos frente y o bien se los da a un abogado, se los da a una persona o requiere, como decía Sara, la ayuda directa de que el funcionario, ¿no?, o la persona que está atendiendo te ayude a poder redactarlo y a poder entenderlo.
¿Por qué esa oscuridad? A veces por motivos económicos, a veces por, bueno, no sé, porque no quieren que lo leamos. Es decir, ¿cómo afrontamos eso? ¿Cómo podemos, no sé, hacer algo al respecto? Posso... Bueno, yo es que creo que... Sì. Scusi, no, avanti. Sara, No, avanti. solo domanda difficilissima. Un minuto. Domanda molto difficile. Nella nostra esperienza abbiamo visto che delle volte, anche quando per esempio una pubblica amministrazione vorrebbe semplificare, non riesce perché ogni ufficio è geloso delle sue competenze e pensa che semplificare voglia dire rendere accessibili a tutti informazioni che sono solo loro e che in qualche modo gli danno potere. E abbiamo visto una pubblica amministrazione che voleva semplificare le informazioni da mettere sul sito, non sono riusciti a mettersi d'accordo i vari funzionari, i vari uffici e quindi alla fine hanno pagato una company specializzata nella semplificazione dei documenti e quindi sono venuti e sono stati pagati per semplificare l'informazione da mettere sul sito, che avrebbero potuto farlo loro, avevano competenze di scrittura necessarie per semplificare, ma non si mettevano d'accordo su a quali informazioni rinunciare per rendere i loro servizi accessibili. Uh-huh. Mario, ¿querías comentar algo? Sí, en estas, bueno, a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no suceden estas cosas? Yo creo que algunas contestaciones, algunas respuestas son antiguas. O sea, yo creo que hay en muchos casos simplemente muchos de los funcionarios no saben hacerlo. Tan sencillo como eso, no saben hacerlo. O sea, en muchos casos falta formación en la administración, clarísimamente, y por supuesto falta voluntad. O sea, quiere decir que hay una falta de voluntad en las estructuras más superiores, digamos, de poner en marcha estos procesos. O sea, falta visión. O sea, nos llenamos la boca de libros blancos, que ya no sé cuántos llevamos hechos, unos cuantos, manuales, que llevamos hechos no sé cuántos, y falta visión. O sea, yo creo que hay ejemplos a seguir que yo copiaría sin inmutarme ni un segundo, como el del gobierno británico, por ejemplo, la que eso conocéis todos seguro. Bueno, pues copiemos el modelo británico, es que lo hacen muy bien. Es que los británicos también hay cosas que hacen bien, ¿no? Que parece que... Perdón, vamos por la broma, pero pues copiémoslo tal cual, ¿no? Entonces, y arreglaría muchos de por lo que dices, porque también algunos de los problemas se deben a la multiplicidad de fuentes administrativas. O sea, a mí que se esté reinventando la rueda en cada una de las 17 administraciones públicas españolas, por ejemplo, más sus ayuntamientos, más sus diputaciones, pues me parece, ahí estaría totalmente con el comentario. Copiaría a los norteamericanos, o sea, seamos eficientes en el coste, ¿no? Que también es lo que ha hecho el gobierno británico, ¿sabes? Establecer estándares, no solamente lingüísticos, porque muchos son estructurales, porque también en esa parte pragmática que ha citado Daniel y Elisa también han citado, yo creo que eso me gustaría hacer hincapié y lo habéis dicho alguno más, o sea, esto en muchos casos se han convertido, lo que era solo una lectura se ha convertido en un proceso, no es lectura y un proceso además que tiene documentos múltiples, o sea, hay una especie de multidocumento asociado hoy día a muchos trámites, bueno, al trámite por supuesto, pero incluso a muchas instrucciones o otro tipo de documentos. Volver a fijarse bien en los objetivos, que también lo ha dicho muy bien Elisa, y solo añadirle que hay alguno, o no, bueno, igual lo tiene ya contemplado en los que definía como en la parte más práctica, pero hay uno, por ejemplo, que en el coronavirus es muy claro, o sea, el objetivo de la comunicación principal sobre el coronavirus es un objetivo de modificación de hábitos de vida. Ese debería ser el principal porque es lo que nos va a salvar o no salvar. O sea, hay un objetivo muy especial. No es la comunicación instruccional, no es solo la comunicación. Entonces, por ejemplo, en esos casos, si tenemos muy claro el objetivo y el público al que nos dirigimos, yo creo que ahí sí se puede actuar. El problema es que, bueno, es verdad que el coronavirus nos ha pillado a todos por sorpresa y, bueno, ahí Pero bueno, es un buen ejemplo, en cualquier caso, también, porque es que hay que reaccionar rápido. O sea, en el caso del coronavirus, una de las cosas importantes es la reacción
rápida y adecuada para que la gente cambie hábitos rápido. Es un tipo de comunicación diferente sobre la que yo quiero informar de otra cosa o quiero que rellenen un formulario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es importante, que eso se tenga conciencia. Yo en la parte pública insisto en que creo que lo principal es una visión de la parte superior, o sea, de quienes mandan, de los jefes, de los alcaldes, en la parte de empresas hay algún otro elemento que les está la propia competencia les está llevando a actuar, la responsabilidad social corporativa les está llevando a actuar y también les está llevando a actuar, no lo olvidemos, la legislación y sobre todo las condenas. O sea, creo que en el caso de la banca y parte de las aseguradoras en estos últimos 10 años, pues hombre, no sé yo si se hubieran movido igual si no hubieran tenido la colección de condenas que han tenido, en la que muchas sentencias, como conocéis perfectamente, han sido muy específicas. Y luego alumbrar también pequeñas campos que están creciendo, muy interesantes, fuera del campo posiblemente de los que estamos aquí hablando, bueno, en mi caso un poco quizá menos, ¿no? Pero que es el tema de todo lo que sería el equivalente al lenguaje claro, que se está desarrollando en el campo de los diseños de interface de usuario y en el campo de lo que ellos, que lo denominan con un anglicismo, que es el UX Writing, pero yo creo que ese es un campo en el que por su cuenta todo este colectivo de profesionales está avanzando muchísimo, pero muchísimo. O sea, te quedas muy sorprendido cuando vas a sus congresos, porque ellos avanzan, no han esperado ni a los abogados, ni a los lingüistas. O sea, ellos han avanzado por necesidad pura operativa, porque además ellos el resultado lo miden de inmediato. Entonces, claro, yo creo que esa medición de inmediata del resultado y el funciona o no funciona para hacer cosas que en un mundo competitivo también pues los saca o los mete en el propio trabajo, pues ha hecho que la gente específicamente de lo que se llama, yo digo, es que me pone un poco nervioso el nombre del UX Writing porque tiene bastantes, pero bueno, es como ellos de momento le denominan y la verdad que, con perdón, seguro si alguna tenéis una traducción buena que funcione, más allá del obvio, pues genial, pero es como ellos se autodenominan. Y ahí sí que hay mucho trabajo en el sentido de avance práctico de lo que estamos comentando aquí. Y ellos ya sí que incorporan temas como lo visual, sí que incorporan temas como la iconografía, sí que incorporan la multimedia de manera además bastante natural. Solo por apuntarlo. Muy, muy interesante. Hay una parte que también me gustaría apuntar, que es esa parte de la comunicación oral o auditiva, en relación sobre todo con los, pues por ejemplo, con los asistentes de voz que tenemos ahora. Ahora cuando nos comunicamos y hacemos ya las preguntas, ya ni siquiera esperamos leerlas, sino que muchas veces las escuchamos, ¿no? Vamos en el coche y preguntamos, pues nos entra la curiosidad y cogemos a Siri, a Alexa o a Cortana o cualquiera de estos sistemas asistentes virtuales, perdón, asistentes de virtuales, sí, de voz, y les preguntamos, ¿cómo afecta? ¿Qué relación creen que tiene con la comprensión? Esas respuestas o esa interacción que hacemos con los asistentes. Yo quería decir algo sobre la pregunta anterior. Vale, así vamos pensando esta. La pregunta anterior era ¿por qué es tan difícil cambiar los textos, ¿no? Sí. Y bueno, una obviedad que yo creo que todos los aquí presentes tenemos clara, ¿no? Pero que está bien recordarla, ¿no? Y es que, claro, no es solo cambiar el texto, sino cambiar toda la gente que utiliza el texto, ¿no? Cambiar la mente de toda la gente que utiliza el texto, ¿no? Entonces eso es mucho más difícil, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la declaración de renta, que es un texto que todos los adultos tenemos que manejar una vez al año como mínimo y que nos va a seguir, o sea, nos va a acompañar durante toda nuestra vida, pues claro, pensemos en la cantidad de gente que utiliza este documento, ¿no? La cantidad de máquinas, de bases de datos. Y entonces manejar todo esto, o sea, los cambios pueden ser costosos, pero son relativamente sencillos de aplicar, ¿no? Y estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Pero claro, cambiar la mente de todas las personas que manejan esto
esto ya es mucho más complicado, ¿no? Y, por ejemplo, a pequeña escala, ¿no? Trabajando con una empresa pequeña, ¿no? Con una empresa de auditoría, por ejemplo, que te dice, bueno, nosotros queremos mejorar la comunicación, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues mire, denme los textos principales, yo los voy a simplificar, les voy a hacer una propuesta, la negociamos y ya está, ¿no? Pues claro, no, o sea, el cambio no es tan fácil, o sea, se requiere mucho tiempo para formar a todas las personas que escriben, a todas las personas que leen, para cambiar todas las máquinas que manejan esto, ¿no? Y si encima no hay acuerdo entre todos los implicados, pues ya está el pastel montado, ¿no? O sea, ya evidentemente no va a ser tan sencillo, ¿no? Otra cosa es que la variación yo creo que es inevitable. O sea, la idea de conseguir una sistematización y universalización incluso en algo como la declaración de renta, no sé, por ejemplo, yo trabajé bastante para auditores internos de banco en otra época, y una de las cosas que me sorprendió mucho era ver cómo un tipo de texto que es una auditoría interna de un banco que está estandarizado internacionalmente y nacionalmente, pues en dos bancos españoles grandes podía ser totalmente diferente. O sea, había los criterios equivalentes, pero la manera de organizar la actividad y el resultado eran totalmente diferentes. Claro, eran dos empresas privadas, eran dos bancos, ¿no? Pero inevitablemente cada una, pues por efectos de su naturaleza y de su historia, había desarrollado otro vínculo. Entonces yo creo que en este sentido los textos funcionan como las variedades lingüísticas, ¿no? En el sentido que la variación es inevitable a través de la geografía y de la historia, etcétera, ¿no? A mí una metáfora que me resulta comprensible de las dificultades del lenguaje llano es pensar, por ejemplo, en las dificultades impresionantes que tiene una modificación ortográfica en la lengua, ¿no? Por ejemplo, recientemente en catalán, pues la Academia de la Lengua Catalana ha decidido prescindir de un montón de tildes diacríticas que existen en la lengua catalana, y bueno, hasta ha sido un debate nacional en muchos foros, porque todo el mundo, o sea, no está de acuerdo en una cosa aparentemente tan sencilla como simplificar la ortografía, ¿no? En un punto pequeñísimo de la lengua, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo creo que a mucha gente que maneja cada día pues, este tipo de textos, si le dices que le cambias X, pues le estás provocando pues, un derrumbe cognitivo importante. Perdón por el humor, para ponerle un poco de gracia. No, siempre se agradece. Bueno, Jorge, ¿quieres comentar algo? Mario seguramente en 5 minutos tenga que desconectar. Si quiere aportar algo más, tampoco nos vamos a extender muchísimo, pero bueno, si tiene otro compromiso, pues yo estaba aguantando hasta el último segundo porque la verdad que me estaba interesando muchísimo, honradamente, pero sí que tengo otro compromiso que os tendré que dejar. Por eso os he avisado también por privado. Muchísimas gracias por todo y nada, encantado de hablar con vosotros. Pues muchísimas gracias por todas las aportaciones que nos has presentado, y agradecemos mucho tu participación y esperamos poder seguir contando contigo y que tú cuentes con nosotros para lo que podáis necesitar. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros. Chao. Chao. Bueno, pues no sé, ¿queréis comentar algo, Jorge? ¿Alguna pregunta que podamos hacerle a todos? Bueno, a mí se me quedaban... Hay varios aspectos que a lo mejor no hemos hablado y que me parecerían muy interesantes. Por ejemplo, esta insistencia, por ejemplo, de utilizar el índice de Fernández Huerta para ver la dificultad, que es el índice de FLES en español, pero que se hizo en el año 50 y además se publicó en la revista de la sección femenina. O sea, qué difícil. Yo creo que Sara comentaba que efectivamente algunos de estos indicadores se quedaban un poco obsoletos. Un poco obsoletos. A lo mejor luego puede comentarnos algo al respecto. Bueno, solo un momento. Y en relación a esta pregunta, es decir,
la población ha variado. La gente, yo no sé cómo comprendía el lenguaje alguien un estudiante de secundaria de los años 50 y si es aplicable ahora. Y en relación a esto es cómo influye que todo ahora se publique en la web, que todo se publique, como comentabas antes, cada vez es más importante los asistentes virtuales de voz. ¿Cómo varía todo esto a lo que estáis haciendo, a lo que es el lenguaje claro? Los umbrales, los thresholds, las métricas para medir. Los americanos insisten una vez y otra en los lexiles, estos que tienen, que todo se puede expresar en lexiles para comprender. Pero no sé si el lexile, no sé si es la respuesta a algo. Bueno, es solo qué opinabais y prácticamente es la hora, o sea que si queréis con esto. Bueno, a mí me gustaría, antes de acabar, si los asistentes, los participantes tienen alguna pregunta que quieran hacerles directamente a los participantes, pues si nos la mandan, tratamos de hacérsela llegar. Gracias. Sara, cuando quieras. Sì, riguardo agli indici di leggibilità, appunto, noi avevamo creato un tool per i funzionari della pubblica amministrazione, loro potevano copiare un testo e questo tool dava la leggibilità con degli indici. In realtà gli indici tipo FLAIS, in italiano è il GULPIS, loro ci hanno detto erano poco utili. Loro volevano capire frase per frase quali erano gli aspetti difficili e quali facili e dove andare a semplificare, soprattutto perché questi indici, diciamo, standard danno una misura a livello di tutto il documento e funzionano bene soprattutto con documenti un po' lunghi, mentre invece noi abbiamo bisogno di capire, secondo me, dove semplificare. Un documento non è uguale dall'inizio alla fine, quindi quali sono le parti appunto in cui si potrebbe intervenire. Poi mi era capitato di parlare con la ricercatrice che aveva proposto l'indice GULPIS per l'italiano ormai negli anni 80, adesso è una professoressa e lei stessa mi ha detto che se dovesse riproporlo adesso lo proporrebbe diverso, perché lei dice quando l'abbiamo fatto noi non c'era la tecnologia che ci permetteva di analizzare in modo automatico il testo e quindi era più artigianale. Ma tante ipotesi, tante assunzioni che noi abbiamo fatto quando abbiamo inventato questa formula non le abbiamo potute verificare, mentre adesso avremo strumenti più potenti. Per esempio nella metrica italiana non avevano incluso indicazioni sul numero di sillabe, perché ai tempi non c'erano sistemi in grado di dividere le parole in sillabe. Adesso le abbiamo e quindi lei mi diceva io la farei completamente diversa. Sí, cierto. No sé, a lo mejor Sania nos puede contar también si ha tenido experiencia con los índices. Yes, I actually find it very, let's say, I think it's very wrong when we use them in the text simplification community. Because the original reason for all these readability indices, I mean, the way they were, people came up with them was to assess the written books or army manuals or technical manuals. So it was for specific population, for specific type of text, and for the manually written text. So you already knew that there is a coherence in the text, that everything is written grammatically correct, and so on. But what we see in text simplification community sometimes, that these readability indices are then used as evaluation metric for the automatically produced output. And that's somewhere where they don't give us any useful feedback, because they assume that the text makes sense
I mean, these indices, what they have in their formula, indices like the Flash-Kincaid readability formula or any of these that are commonly used, they are checking the length of the sentence, the length of the words, right? So if our system for simplification changes the meaning completely, or give us a sentence that has absolutely no meaning, it can still score very good with these readability indices. As long as the sentences are short, as long as the words are short, we will say, wow, we did a great job, but actually it's not useful for anyone. So first thing is that they're not applicable on automatically produced text, especially what is happening in text simplification. We are not actually simplifying the whole text. We are simplifying isolated sentences. So we might completely destroy the coherence of the text. And these indices then have absolutely no value for evaluation, but just because they're so commonly used for assessing the text, they're used in all the studies. Okay, thank you. Thank you. Jorge, ¿quieres? Oh, no, perdona, estaba Elisa, ¿no? Y Daniel, ¿comentar alguna cosa sobre lo último o, bueno, en general para cerrar? Bueno, yo, mi trabajo no es el técnico, no tiene nada que ver con los índices, sino con lo que producen estas herramientas. Nosotros en traducción, como decía antes, una vez producido el texto de manera automática, pasamos a la fase de posedición. La industria de los servicios lingüísticos, el sector de los servicios lingüísticos, tiene ya estudiadas también las normas o los parámetros principales para el proceso de posedición. Si a alguien le interesa saber, yo creo que es aplicable también a este tipo de procesamiento. Está el consorcio TAUS online, lo podéis consultar. Tiene una guía sobre posedición de traducciones, obviamente salvando las distancias porque estamos hablando de dos lenguas, no de una adaptación de una lengua a una variedad clara o simplificada, pero ahí hay mucho que se puede estudiar y que se puede desarrollar en torno al procesamiento posterior de lo que produce el software. Para nosotros esa es la clave, que al final es un proceso transhumano, o sea, usamos todas las herramientas que tenemos para el análisis previo de los textos, para entrenar los motores y luego para saber qué hacer con lo que produce el software del que disponemos tanto cuando es bilingüe como dentro de la misma lengua. Y es muy interesante toda esa fase de posedición. Muchas gracias, Elisa. Daniel. Avanzando en esta línea y para acabar y respondiendo un poco a la pregunta sobre los asistentes de voz, ¿no? Y sobre la oralización, ¿no? Yo creo que cada vez estamos avanzando más en este ámbito de la oralización. Algunos contratos telefónicos ya son orales, ya se graban y cambia bastante todo el aspecto del lenguaje llano, aunque sigue siendo importante, ¿no? Yo creo que la oralidad en este caso es una oralidad apoyada en la escritura. Quizá la escritura no se utiliza como epidermis o como envoltorio final de la comunicación, pero sigue estando en la planificación y en la elaboración, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el trabajo nuestro probablemente como asesores en lenguaje claro sigue siendo necesario. Pero probablemente lo que me gustaría decir es que creo que tenemos que ensanchar las fronteras, ¿no? Que el objeto de estudio ya no es solo el texto, sino que tiene que ser todo el contexto en el que se utiliza el texto, ¿no? Entonces tenemos también que tratar de la postedición, como decía Elisa, pero también de la formación del lector, de la formación del autor simplificador. Hay que entender que simplificar un texto no es una operación puntual de un momento, sino que es todo un proceso, ¿no? O sea, cuando empiezas con un asistente de voz, tienes que educar al asistente para que reconozca tu voz, tienes que leer textos para que entienda un poco
tu fonética, tu entonación, también tienes que aprender a hablar con él, tienes que aprender a hacer preguntas de un determinado modo, ¿no? Entonces yo creo que claramente el futuro es este, ¿no? O sea, sí que podemos ofrecer a los usuarios, a la ciudadanía, textos más adaptados a sus necesidades y a sus funcionalidades, pero tampoco hay que entender este usuario como un sujeto pasivo, cerrado, aislado, sino como alguien inteligente que se espabila, que busca información, y a partir de aquí pues yo creo que nosotros también le podemos ayudar a ellos pues en todo este campo, ¿no? Facilitando ayudas, mirando qué recursos hay en la red y supliendo todo esto. En efecto, creo que no es tanto quizá esa adaptación a cada usuario, como decía, que también, pero o la parte de simplificar los textos para todos, ¿no? Que decíamos, pues es algo un tanto obsoleto o irreal. Quizá es simplemente que lograr que desde el que redacta un texto tome conciencia de que el usuario no son personas estúpidas, porque tienen interés también en aprender, no somos personas que no podamos aprender, sino que el esfuerzo tiene que ir orientado efectivamente a que ese texto sea lo más comprensible posible, y después ya nos encargaremos de la parte de formación para completar todo ese proceso, ¿verdad? Bueno, no sé si mi compañero Jorge quiere comentar algo. No, solo daros las gracias por todo el apoyo al workshop y todo. Vuestros correos siempre han sido lo más amables que se puede ser, o sea, y os lo agradezco infinito. Y espero que comprensibles, ¿verdad? Aquí estamos, cualquier cosa, pues aquí nos tenéis. Subiremos el vídeo a la plataforma y lo publicaremos y como os digo, cualquier cosa, por aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por la presencia, por las aportaciones. Y bueno, pues esperamos veros también si tenéis disponibilidad. Mañana hablaremos sobre todo esto, pero en concreto para lectura fácil, orientado ya a un colectivo muy concreto, y que creo que también va a ser muy interesante con los participantes que nos van a acompañar. Reitero mi agradecimiento y les deseo que pasen un buen día. Muchísimas gracias a Sara, grazie per la tua pazienza, anzi per l'esforzo, no? di interactuare in una lingua un tanto diversa, anzi l'espagnolo che sicuramente lo capisci molto bene, però ogni tanto non è facile quando parliamo così veloce. Quindi grazie mille. Grazie a voi dell'invito. Anche a Sania, thank you very much for your presentation, for your for all. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Bueno, pues sin más, que pasen un día fantástico, un gran día. Chao.